Bien, ya vamos a explicar este código paso por paso. Ahora lo que vamos a hacer es a calcular entonces la calificación máxima, ¿sí? Y vamos entonces a hacer otro bucle for. Entonces vamos a escribir que for, vamos a escribir paréntesis, vamos a escribir n igual a 0, y coma. Y lo que vamos a hacer entonces acá es n menor a cantidad, ¿sí? Y n más más. Bueno, entonces vamos a abrir corchetes y lo que vamos a hacer acá es otra vez iniciar una estructura if. Vamos a decir que si nuestro array calificación que está almacenando esa posición n, ¿sí?, es mayor a máxima, entonces lo que vamos a hacer acá, vamos a abrir corchetes, vamos a decir que máxima es igual a nuestro array calificación y punto y coma. Bueno, entonces vamos a explicar paso por paso entonces este código para que no vayamos a tener entonces problemas con la ejecución, con la lectura, porque no solamente se trata de escribir código por escribir, sino que lo podamos entender. Entonces, inicialmente entonces estamos declarando las variables que necesitamos, ¿sí? Vemos estas variables que estamos aquí declarando. Estamos entonces solicitando la cantidad de alumnos que los ingrese el usuario, ¿sí? Acá estamos convirtiendo entonces, ¿sí?, esa cantidad ingresada a un entero y lo estamos almacenando en la variable cantidad. Después estamos declarando nuestro array, ¿sí? Y estamos diciendo que nuestro array calificación va a almacenar un float, ¿sí? Y ese float lo que va a almacenar las posiciones que almacene nuestro usuario. Lo que el usuario ingrese es lo que vamos a almacenar, ¿sí? Bien, entonces después de haber creado el arreglo, ¿qué hacemos? Entonces, por medio de un ciclo for, vamos a capturar esa información. Entonces vamos a decir que para n igual a 0, nuestra primera variable, sí, n tiene que ser menor a la cantidad de alumnos que haya ingresado el usuario. Entonces, si se cumple esta condición, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a solicitarle al usuario que ingrese esa cantidad y entonces vamos a decir que esa calificación que él ingrese se va a convertir en un tipo de float y se va a almacenar entonces en la posición, en la primera posición en la que está en nuestro array, en las posiciones de nuestro array. Como no tenemos definida cuántas posiciones vamos a tener, porque van a estar definidas por la cantidad que defina el usuario, ¿sí? Por eso estamos iniciando una variable n en ceros y dentro de nuestro array estamos colocando esa variable n, ¿sí? Porque no conocemos la cantidad de posiciones que se va a almacenar. Entonces aquí el ciclo se va a repetir dependiendo de cuántos elementos vaya a tener el arreglo, y como no sabemos cuántos elementos porque los va a ingresar es el usuario, por eso mismo tenemos que declararlo de esta manera con la variable n. Entonces, para calcular el promedio recurremos el arreglo de nuevo por medio de un ciclo for. Entonces, lo que estamos haciendo acá, precisamente, estamos recorriendo el arreglo, ¿sí?, por medio del ciclo for. Y lo estamos recorriendo con la variable suma para obtener la sumatoria de todas las calificaciones. Entonces, después de esto, ¿qué estamos haciendo? Pues calculando el promedio normal, lo que hacemos es dividiendo la cantidad, ¿sí?, la suma entre la cantidad de alumnos que haya ingresado el usuario. Bueno, entonces para calcular la calificación menor, lo que estamos haciendo es declarar una variable llamada mínima, ¿sí? Y esta variable la tenemos que iniciar con el valor más alto posible, que en este caso sería 10. Ya vamos a mirar cómo esto tiene sentido, porque ustedes dirán, bueno, mínima 10, máxima 0, ¿cómo así? Bueno, ya lo vamos a ver. Y esta variable la tenemos que iniciar entonces con ese valor alto. Entonces nuevamente entonces creamos un ciclo for y recorremos el arreglo, ¿sí? Acá lo estamos entonces inicializando y entonces estamos recorriendo ese arreglo. Entonces para cada elemento del arreglo comparamos su valor con el valor de la variable.
Entonces estamos diciendo que el elemento del arreglo tenemos que mirar que cumpla la condición de que sea menor que la calificación que está ingresando el usuario. Si el valor del elemento del arreglo es menor que la calificación mínima, que en este caso sería 10, entonces eso significa que hemos encontrado pues entonces el valor menor de la calificación mínima, por lo que mínima se actualiza con este nuevo valor de menor. Es decir, cuantas más calificaciones vayamos ingresando, pues más entonces se va a ir comparando y va a ir mirando qué calificación es la mínima. Entonces, esto se va a repetir hasta que hayamos terminado con todos los elementos del arreglo. Y mínima en cada caso va a tener el valor más pequeño encontrado hasta esa vuelta del ciclo. Entonces, de la misma manera lo que estamos haciendo es que estamos haciéndola con la calificación alta. Entonces, lo que estamos haciendo acá con la calificación alta es que el arreglo, en este caso creamos una variable máxima que sería 0, ¿sí? Y esta variable se debe iniciar con un valor más pequeño, que puede tener pues una calificación, que en este caso sería 0, 0.0. Entonces hacemos un ciclo y recorremos todo el arreglo, ¿sí? Recorremos entonces todo el arreglo de la calificación y cada elemento contenido en el arreglo lo vamos a comparar con el valor de máxima, es decir, vamos a hacer el siguiente ejemplo. Digamos que la calificación es 2 y vamos a compararlo, ¿sí? Vamos a mirar si eso se compara con la calificación máxima, que en este caso sería 0.0. Y si entonces este valor 2 que estamos viendo acá es mayor, significa que hemos encontrado un nuevo máximo, ¿sí? Por lo que se actualiza la variable. ¿Cuál variable? Máxima. Entonces, si lo anterior se cumple, al finalizar el ciclo tendremos la calificación más grande para ese grupo de alumnos. Entonces, para finalizar el programa, entonces simplemente lo que vamos a hacer es colocar las líneas para que nos muestre todo lo que es las calificaciones, las máximas y la mínima y el promedio. Entonces lo que vamos a hacer es colocar un console.writeLine, vamos a colocar console.writeLine, vamos a colocar comillas dobles y vamos primero con el promedio. Entonces el promedio es posición 0, ¿sí? Cerramos acá, coma, y vamos a escribir entonces promedio. Listo. Ahora copiemos esto porque igual lo vamos a necesitar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a escribir un console otra vez y aquí otro. Y en el primero que vamos a hacer, vamos a escribir la calificación mínima. Entonces, la calificación mínima es posición 0 y aquí vamos a escribir mínima. Bien. Listo. Después de esto, ¿qué vamos a hacer? Entonces, igualmente con la calificación máxima, la calificación máxima es posición 0 y aquí vamos a cambiar este promedio por máxima. Bueno, ya después de esto entonces se cierra nuestro programa. Y entonces ahora vamos a empezar a hacer la ejecución de este programa para que podamos entender bien cómo funciona, porque sé que de pronto quedaron un poco confundidos, con más que todo con el tema del máximo, el mínimo, ¿sí? Y de recorrer los ciclos. Como siempre, console.readKit, paréntesis, y ahora sí, iniciémoslo nuevamente. Bueno. Entonces habíamos ingresado que 4, habíamos escrito que 3.5, 4.5 creo, 5 y 2,6. Bien, entonces aquí lo que nos está calculando es que el promedio es de 3,9, ¿sí? Es decir, está sumando, dividiendo por el número y nos está calculando que el promedio es 3.9. Entonces la calificación mínima es 2.6 y la calificación máxima en este caso sería 5. Bien, aquí se puede ver y se puede notar bien cómo es el tema de la calificación mínima y la calificación máxima.
¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo acá es lo siguiente. Estamos diciendo que la calificación mínima es 2,6. ¿Por qué? Veámoslo de esta manera. Entonces expliquemos esto ahora sí bien cómo funciona lo de la calificación mínima y la máxima para que lo podamos entender. Lo que pasa aquí es lo siguiente. Habíamos dicho que la calificación mínima acá era 10, ¿cierto? Y entonces, ¿qué estamos haciendo acá? Que el bucle está recorriendo y está mirando que en el array se almacenó una calificación pequeña, que es 2,6. Entonces, lo que está haciendo acá es diciendo que si esa calificación es menor a mínima, que es lo que está haciendo acá, ¿sí? Esa calificación sí resultó ser menor a mínima, que es 10, entonces ahora mínima ya no va a ser 10, sino que mínima va a ser esa calificación que se almacenó en el array, que en este caso es 2,6, ¿sí? Entonces, de la misma manera funciona aquí para la cantidad máxima. Entonces, habíamos dicho entonces que la cantidad máxima en este caso era 0,0 y vimos que la calificación máxima que está en el array fue de 5, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Está mirando que si calificación del array es mayor a la máxima, que en este caso es 0, entonces ahora la calificación máxima ya no va a ser 0, sino va a ser la calificación que está en el array, que se almacenó en el array, en este caso 5. Entonces imprimimos el promedio, imprimimos la mínima, imprimimos la máxima y por eso es que vemos que aquí nos está arrojando 2,6 y 5. Entonces espero que lo hayan entendido de una manera más fácil esto de la máxima y la mínima. Volvamos a hacer un ejemplo con diferentes números. Vamos a escribir entonces ahora, vamos a decir 10, por ejemplo, vamos a hacerlo con 10. Vamos a decir que 5, vamos a decir que 4,2, vamos a decir que 3,6, vamos a decir que 2,1, vamos a decir que 4, ¿sí? Y 5. Sigamos poniendo números 3,2, 3 y ahora el 4,1. Bueno, entonces ahora nos está calculando el promedio, que el promedio es 3,65 y nos está diciendo que la calificación mínima es 2,1. Veámosla, ¿dónde está 2,1? Véala acá. Y que la calificación máxima, es 5. La calificación máxima es 5. Bien, entonces de esta manera concluimos esta primera parte de los arrays dimensionales de una sola dimensión. Y entonces vamos a trabajar entonces la próxima clase, vamos a continuar con viendo arrays, vamos a seguir con los segundos arrays que son los arrays de dos dimensiones o los bidimensionales. Cualquier duda o aclaración me pueden escribir en la sección de preguntas, ¿sí? Voy a estar muy dispuesto para cualquier duda que tengan. Entonces, cualquier duda me pueden hacerlo saber o a través de los correos, recuerden los canales de comunicación y también les sigo aconsejando que practiquen, repasen el código, lo estudien y así podemos continuar aprendiendo muy bien. Nos vemos el próximo vídeo.